De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Respecto a ustedes, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosan buena voluntad y de que tienen suficiente saber para aconsejarse unos a otros. Pese a todo, les he escrito, propasándome a veces un poco para reavivar sus recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo de qué gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta Iliria, he contemplado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor, no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobre el cimiento ajeno, sino como está escrito: los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra es la de la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Grite, victoren, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Llegando ya casi al final de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, encontramos que para Pablo hay una insistencia clara. Él es apóstol de los paganos y está unido a ellos para el encuentro con Jesucristo. Y él está al servicio de esa misión que le ha dedicado toda su vida.
Esto ha dominado su ministerio, que es un servicio sacerdotal, que ya realiza como función sagrada de anunciar ese mensaje a aquellos que no contaban y que no eran del pueblo de Israel. El apóstol se denomina a sí mismo servidor, leiturgos, es decir, el que sirve en la obra de Dios. Y en este caso, en la obra de Jesucristo a favor de los paganos, de los gentiles. Para Pablo, cualquier servicio a los demás que realiza en nombre de Cristo lo hace a partir del don recibido de Dios. Por eso él considera su ministerio un servicio sacerdotal. Evidentemente no como lo entendemos hoy. Es más bien en el sentido de llevar el mensaje de su labor apostólica para ir incorporando al pueblo de Dios numerosas comunidades de origen pagano. Pero eso no lo hace por cuenta propia, eso lo hace por una gracia de Dios que lo escogió para esa tarea. Por eso él tiene muy claro su identidad en su servicio vocacional. Esto nos debería mover a muchos hoy a entender cuál es nuestra posición y nuestro ministerio en la iglesia. Para Pablo, el servicio sacerdotal consiste en evangelizar, en ser servidor de la palabra, y que es lo primordial y que es prioritario ante otras actividades. De allí que en la comunidad apostólica esto era claro. Por eso, ante la crisis que se presenta en Hechos con la asistencia a las mesas, brota el ministerio del diaconado para que los discípulos se puedan dedicar a la palabra. Esto lo asumió muy bien Pablo. ¿Y San Lucas qué nos cuenta hoy? Bien, San Lucas nos está presentando una parábola difícil de entender en el contexto nuestro. Pero llevemos esa parábola de esa administración que en tiempos de Jesús no es como la administración de hoy. Por eso nos cuesta entenderlo. Los administradores de los bienes antiguamente se les daba la posibilidad que en su administración ellos tuvieran unas ganancias porque no había un pago de los bienes de sus amos, pero no de modo exagerado. Hoy podríamos traerlo a colación iluminando nuestras realidades. Lo que hoy entendemos aquí es que ese administrador es un funcionario corrupto, como los tantos que hoy tenemos. Y entonces, ¿qué ha hecho? Desviar las ganancias de lo que administra, que no es suyo. Algo así como desviar cuentas bancarias. Hoy con los sistemas y todo lo que se conoce, entonces desviamos de unas cuentas a otras dinero a través del computador. Y entonces son partes de los ingresos de su señor, pero se ha justificado porque todo se ha repartido y el dueño ha tenido mínimas ganancias o ha perdido. Eso es lo que en el fondo está haciendo este administrador. Entonces todo cuanto hace es inmoral, claro. Pero ¿por qué la felicitación de Jesucristo? Este es un vivo que ha aprovechado muy bien su puesto. Otros dirán que es muy inteligente, que es previsor, que entiende la vida. Bueno, que se la sabe ganar, que no es tonto. Eso dice la inmoralidad del mundo. Pero ¿qué es lo que felicita a Jesús aquí? No esa inmoralidad ni esa viveza, sino la sagacidad, la astucia con la que este hombre logra asegurarse la acogida cuando se vea sin nada.
Es esa sagacidad que Él empleó para el mal, la que los cristianos deberíamos utilizar para el bien. Por eso entonces aquí Lucas toma un poco aquello de el fuego de luz, oscuridad. Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Bien, la vida del creyente es toda una administración, toda una gerencia. Se nos ha confiado la vida y se nos han confiado unos dones como a Pablo. ¿Cómo los hemos puesto al servicio? Vamos a dar cuenta de esto, claro, al final de nuestra vida, porque somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, estamos llamados a caminar en el mundo con la sagacidad de los hijos de la luz, para poder prever ese futuro en el que creemos y esperamos. Que el Señor nos conceda a unos ser auténticos ministros de la palabra. Es que la gran crisis de identidad en los ministros de la Iglesia está en que hoy muchos no han podido todavía definir cuál es la tarea suya en el ministerio. Y la tarea de todo sacerdote es la de ser ministro del Evangelio, anunciar el Evangelio a todos los hombres de hoy. Eso es lo primero. Y ahí tiene que estar la sagacidad del sacerdote, del ministro del Evangelio. Cómo llegar con el anuncio del Evangelio. Y para los laicos, también cómo se administra la vida. Y algunos de ustedes, los laicos, colaboran mucho de cerca en sus iglesias y comunidades. Y los que son tibios, indiferentes, ¿qué cuentas van a rendir de su vida? Somos gerentes, somos administradores de algo que no es nuestro, el don de la vida que se nos ha regalado. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.